Evangelio de hoy. Tema: Echad la red a la derecha de la barca, y encontraréis. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo, cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, toda esa gente se sentía muy molesta, porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5,000 hombres. Al día siguiente, los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Mandaron traer a Pedro y a Juan ante ellos y empezaron a interrogarles. ¿Con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué ser celestial han invocado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí, sano, delante de ustedes, ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Contestaron: «Vamos también nosotros contigo». Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer,
Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo que comer?». Le contestaron: «Nada». Entonces Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha y encontrarán pesca». Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: «Es el Señor». Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena de 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: «Vengan a desayunar». Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. Como la primera vez, otra vez Cristo se asoma a la ribera de nuestras vidas para dejarse ver de quien tiene los ojos sublimados por la fe. Y sin exigir nada, sin obligar a nadie, solo se deja ver dando. Pedro había regresado a su antiguo oficio. Quizás así podía asimilar todo lo que había vivido durante esos intensos días de Pascua. Le remordería la amargura terrible de la traición. ¿Qué lo diferenciaba de Judas hasta ese momento? Fue a pescar, pues, con otros, y no obtuvo nada. Como la primera vez en que vio a Cristo junto al mar de su vida. Ahora nuevamente el Señor se le presenta y no lo conoce. Están todos fatigados y malhumorados. Nadie puede sentir paz cuando no tienen a Cristo dentro. En ese momento el Señor les habla. «¿Tenéis peces?», le dice. Podrían no haberle hecho caso, pero optan por una elemental educación, responden: «No». Ahora el desconocido les señala cómo obtenerlas. Pudieron no haberle hecho caso. ¿Quién era ese para decirles lo que ellos bien sabían hacer? El hecho es que le hacen caso. Hacen un acto de fe, como la primera vez en que Pedro, en su nombre, echó las redes. Ahora lo hacían sabiendo que no era momento de peces. ¿Y cuál fue su sorpresa? Porque quien confía en el Señor no puede no recibir más de lo que espera. Es por eso que Juan lo reconoce. «Es el Señor», dice, «porque han creído al desconocido y han sido premiados con la fe en él». Pedro, que pudo seguir el mismo derrotero de Judas, se deja llevar por su corazón, un corazón que añoraba al Señor y su misericordia. Se tira al agua y no espera llegar con la barca. Está ansioso de estar junto al Señor. Ha comprendido en qué consiste ser pecador y dejarse amar por el Señor, que lo busca con su perdón, porque primero ha creído en alguien que no sabía quién era en ese momento. Cuando ve lo que puede hacer su fe, siente que puede pedir misericordia del Señor, como la primera vez. Y como Cristo quería peces, es Pedro quien saca las redes, símbolo de las almas del apóstol. Ha sido Cristo el que ha dado los frutos ciertamente, pero ellos han secundado su acción. Pedro le ofrece los peces, pero antes ya le ha ofrecido su corazón.
Por eso tuvo los peces, porque se dejó pescar del Señor. Hacer una oración especial por todos aquellos que han perdido la fe. Hermanos, animémonos unos a otros y ofrezcámonos unos a otros salud interior, amor y paz en el nombre de Jesús, nuestro Señor resucitado. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Oh Dios y Padre nuestro, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro resucitado, nos has transmitido un mensaje de esperanza y nos has dado una persona única e insuperable por quien vale la pena vivir. Libra nuestra fe de tribalidad y rutina y llénanos con su espíritu de fortaleza para que aprendamos a vivir con firmeza en las inseguridades del cambio, exigidas siempre por el Evangelio y por las necesidades de los tiempos. Que nuestra vida cristiana de testimonio del Señor, de quien nos salvó, Jesucristo resucitado, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso Evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche, para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este Evangelio, y así llevar la palabra de Dios a cada hogar, para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.